Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Iván Loreto, anfitrión. Vamos a hablar de esto. Sí, ha habido cambio climático. Bueno, en verdad me llama mucho la atención el tema del cambio climático, porque me parece que no es como lo quieren pintar. Igualito como con el tema del pinchazo, no es como lo pintan, sino que hacen cosas para que parezca que así es, inflan las cifras, ¿no? Exageran para que la gente tenga una especie de histeria colectiva y haga lo que ellos quieren. Bueno, ¿no? Es como lo que estás viendo ahorita acá. Este lugar que estás viendo acá estaba sumergido por un río de Mesopotamia y ahora ya no está ahí. Así que te van a decir, pero el cambio climático sí existe. ¿Acaso no lo estás viendo? Míralo, míralo. Esta zona estaba antes sumergida y ahora ha emergido una gran ciudad. Están emergiendo ciudades de abajo del río. Siempre ha habido. O sea, ya hemos hablado de las ciudades que hay debajo de los ríos, que han sido sumergidas. Hemos hablado de eso. ¿No? Siempre ha habido, por eso hay cambio climático, por eso el planeta está trastornándose, ¿no? Y todo eso, ¿no? Listo, ya te muestro la imagen y te digo que están emergiendo ciudades porque los ríos se están secando, porque hay una catástrofe, un apocalipsis, y la gente actúa como si hubiera un apocalipsis cuando en verdad todavía no aparece el apocalipsis. Eso va a venir después, cuando usen todo su arsenal tecnológico. Por ahora no. Por ahora están desarrollando el arsenal tecnológico. Esto solamente es un descenso de río, solamente es eso. Pero te van a hacer el cuento del cambio climático, de la catástrofe y el apocalipsis. El verdadero apocalipsis está preparándose. Y esto que está haciendo no lo es. Así que vamos con la noticia. Emergen valiosos restos arqueológicos en Mesopotamia debido a la fuerte sequía reinante. ¿Sí? Una fuerte sequía. Y vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, sabemos por el Apocalipsis que se secaron las aguas del río Tigris y el Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, ¿no? Bueno, se están secando las aguas. El descenso de las aguas de los ríos y embalses, entonces, como has visto acá, estás viendo acá, están dejando al descubierto tesoros arqueológicos en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, a su paso por Irak y Siria, cuna de las civilizaciones más antiguas del mundo. Mesopotamia fue la cuna de estas civilizaciones y pionera en muchas de las ramas del conocimiento. Por eso los tesoros arqueológicos de la región tienen un valor inconmensurable. Las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, en su paso por Irak y Siria, son una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? El drama de la falta de lluvias deja una marcada y persistente sequía en esta zona del cercano oriente. El descenso de las aguas de los ríos y embalses permiten resurgir de varios tesoros arqueológicos. Acá en Perú las lomas están secas. A estas alturas del año, estas lomas debieron estar ya pintaditas de flores, moradas, amarillas, debieron estar pintadas de flores, pero están secas. No hay no hay acceso, no hay permiso para entrar a las lomas, no hay. Eso es lo que pasa acá en Perú. Hay eso, ¿no? Ya en mi canal de Telegram te he mostrado también las lagunas de Chilca, ¿no? Te he mostrado el descenso de nivel de esas aguas en las lagunas de Chilca. ¿No? Es así. Pero eso no significa que haya un cambio apocalíptico climático, simplemente puede ser un evento que se da cada cierto tiempo y un poco de quizás geoingeniería para catalizar y agravar esos eventos. ¿Existe la geoingeniería? Sí, existe la palabra. Los científicos hablan de geoingeniería. Ahora, ¿quién te dice que no lo están usando? Los científicos hablan de biotecnología. ¿Quién te dice que no lo están usando con los bichos? Ahí está. No, pero si usaran eso con los bichos, ya con esos bichitos nanoscópicos, ya estaría el mundo colapsado, ¿no? Pero justamente pueden medir un bicho que no cause esos estragos, pero que te haga creer que lo está causando. Una cosa es lo que es la realidad y otra cosa es lo que la gente autopercibe o extrapercibe de los medios de prensa que te hacen creer una realidad que no es. Y te muestran estas fotos para decirte que hay un cambio climático. Bueno, y de paso comienzan los gobiernos a hostigar a los campesinos, ¿no? Y decir que no hay muchas cosechas, después de hostigar a los campesinos. O como acá en Perú, comienzan los gobiernos a decirte que hay un bicho que va a arrasar con el mundo y de paso
No pagan a los empleados sanitarios, no pagan médicos, no compran insumos de pésima calidad, para insumos sanitarios de pésima calidad, y te dicen que hay una catástrofe. Ya, o sea, ellos mismos lo provocan. Ellos mismos provocan eso. Si hubiera habido mejores insumos médicos, no hubiera habido esos estragos que se dieron. ¿Ya? Así, tienes que verlo todo en conjunto. Pero vamos a seguir. El drama de la falta de lluvias deja marcada y persistente sequía en esta zona del cercano oriente. El descenso de las aguas de los ríos y embalses permiten el resurgir de esos tesoros arqueológicos que estás viendo acá. Esta es Mesopotamia, la zona del cercano oriente, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí está. Esta es la parte alta de Mesopotamia, la parte alta. El norte de Mesopotamia, que era casi todo del reino de Mitanni, que en la Biblia, en el libro de los jueces, es llamado las zonas del rey de Siria, ¿no? El rey de Siria, este, Cusi Rasataim, ¿no? Ese era el rey de Siria de la zona norte de Mesopotamia, pero eso decían rey de Siria, o algunos decían rey de Mesopotamia, que era toda esta zona del norte. Lo subsumían a todo Mesopotamia, decían rey de Mesopotamia. Pero en las partes de Irak, la sequía extrema lleva años, y los niveles de agua en el río Tigris han bajado a niveles alarmantes. Uno de los países más afectados por la crisis climática. La crisis climática. La falta de lluvias junto con la ausencia de infraestructuras adecuadas. No tienen infraestructuras adecuadas. Por eso pasan esas cosas. ¿Te das cuenta? No hay infraestructura sanitaria, ni médica, ni clínica adecuada en el país. Por eso, ese bicho comienza a causar estragos. No porque sea súper peligroso, sino porque el gobierno no está invirtiendo en infraestructura para ese problema. Por eso. Pero la gente se llena tanto de miedo, que se traga el cuento apocalíptico. ¿Mm? Se lo traga. Y no quiere ver lo que en verdad el gobierno está haciendo para incentivar que haya más problemas y así medrar y sacar más plata. Mientras la gente está asustada, le roban con facilidad. Ese susto es una distracción para robar. Y eso fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Te asustan y te roban. Así. Bueno, la falta de lluvias, junto con la ausencia de estas infraestructuras adecuadas, debido a décadas de inestabilidad política y guerras, recordemos el tema del Talibán, de ISIS, los terroristas del fundamentalismo islámico que hicieron estragos en esa zona, ¿no? Y que fueron también eh, eh, armados o fueron incentivados, porque esos son grupos radicales que fueron usados por los useños contra los soviéticos. Y se desbandaron y ya comenzaron a causar eh, este, enfrentamientos, comenzaron a enfrentarse en esa zona, ¿no? Con población inocente. Ahí está. Sabemos, ¿no? Eso causó que ya no se invierta en esa infraestructura y que la infraestructura se comience a desgastar, porque el sitio era sitio de combate. Hasta que los rusos intervinieron y resolvieron la situación. Bueno, esto es un problema grave para el suministro de agua, la ausencia de toda esa infraestructura. Esa falta de agua viene afectando a millones de personas que residen en el territorio de la antigua Mesopotamia, de lo que fue la antigua Mesopotamia. Además de Bagdad, la capital y la ciudad más poblada de Irak, acusan dificultades hidrográficas provocadas por Turquía e Irán al incumplir acuerdos sobre cuotas de agua a consumir. Se están llevando toda el agua los iraníes y los turcos. Ahí los ves. Los iraníes están justamente en la parte alta de las montañas. Los iraquíes están en la parte baja de las llanuras. El agua nace en las montañas y las montañas están en territorio de Irán y en territorio de Turquía. Y antes de que el agua baje, ellos lo represan y se la llevan todo. Entonces ya no queda agua más abajo, que es la llanura de Irak. Eso es el famoso cambio climático. Es un conflicto político por el agua. Eso es. No tiene nada que ver que, el clima ha cambiado. No, alguien ha cortado el caño allá arriba. Por eso pasan esas cosas allá abajo.
es que el clima se está... No, no, no. Es así. Bueno, en Turquía nacen tanto el Tigris como el Éufrates, y desde Irán proviene el río Karun, que es un importante afluente del río Tigris. ¿Ah? Ahí tienes el río Karun y la cuenca del río Karun, ahí te lo estoy mostrando, está en violeta, aquí, cuando estoy colocando el cursor, esa es la cuenca del río Karun. Es uno de los importantes ríos afluentes del Tigris. Ahí está, y está en Irán. Son los más importantes. El Tigris y el Éufrates, ahí están arriba, en la cuenca de Turquía, en la zona de Turquía. Ahí los turcos también tienen sus represas. Los iraquíes también han hecho su represa en esa zona que ya te mostré en anteriores oportunidades, ¿no? Donde acá, esta curvita que hay acá hay una represa. ¿Ya qué sucede? Han hecho su represa, pero los turcos tienen una represa más arriba todavía. Y se llevan el agua. Han hecho una represa río arriba y se lleva más agua todavía. O sea, la represa que han hecho los iraquíes no les va a servir de mucho porque el agua ya se la están llevando más arriba. Esto es lo que está pasando. El agotamiento de los ríos provoca la desertificación, tormentas de arena intensas, agricultores temerosos por el fracaso de las cosechas y el futuro. Todos ellos manifiestan el cambio climático. ¿Será que han hecho más infraestructura allá arriba para agarrarse más agua? Bueno, el lado B de la sequía. Tenemos el lado B. El descenso del caudal del Éufrates ha dejado descubierto sitios arqueológicos que remontan a 11.000 años atrás en el norte de Siria, bajo las aguas del embalse de Al-Assad. Un embalse más. ¿Ves? Un embalse, ahí. Hacen un embalse y el nivel desciende. No es que sea el cambio climático, hay que embalsado el agua, hay represado el agua y el agua cuando se represa aumenta su nivel en la zona donde se represa y baja su nivel en la zona de abajo donde no se represa. Baja su nivel. Porque contienes todo el agua en una presa. Entonces, abajo ya hay menos agua. Eso es. Y abajo, como ya hay menos agua, aparecen esas ciudades antiguas. Por ejemplo, la colina de Tel Kamluj, donde han surgido varios yacimientos entre el 4000 a.C. y 3000 a.C. Ya antes lo habían explorado, hasta que se llenó el embalse. Se hizo una campaña internacional para salvar el lugar. Y lo cubrieron, y bueno, y para salvar el lugar por el embalse, ¿no? O sea, hicieron un embalse abajo del sitio arqueológico, río abajo. Entonces, ese embalse iba a acumular el agua e iba a inundar el sitio arqueológico. Pero con el retroceso del área inundada ha resurgido también el sitio de Tel Meribet, 9.000 años antes de Cristo, y donde se construyó la que es históricamente considerada la primera muralla siria de la zona, de unos 11.000 años de antigüedad. El primer fortín amurallado de Siria, 11.000 años de antigüedad. También emerge una ciudad, con la sequía. Un extenso complejo urbano que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria, justamente Mitanni, reino de Mitanni, la ciudad de Ságico, el centro cultural del reino de Mitanni. El reino de Mitanni se desarrolla entre los años 1550 y 1350, durante la era de los jueces de Israel. Por eso, como tenemos que decir, en el libro de los jueces habla de Cusi Rasataim, el rey de Mesopotamia. Se refiere a ese rey de Mitanni, se refiere al rey de Mitanni. Ellos decían el rey de Mesopotamia porque sus dominios abarcaban todo el norte de la cuenca de Mesopotamia. Bueno, se sumó entonces a esto los tesoros arqueológicos del Kurdistán iraquí, a orillas de otro embalse de la presa de Mosul. Ahí está el Mosul. Ahí también hay otro embalse. Donde dice Mosul ahí, en la mitad del cual, ahí está. Otro embalse más, otro embalse y se inunda arriba, se seca abajo. Ahí está, se seca abajo. Listo. Entonces, y ahí abajo encontraron otro más. Otra ciudad más. En esos emplazamientos aparecían antiguos textos babilónicos. No, aparecían mencionados en los textos babilónicos esas ciudades que han encontrado, pero no se sabían dónde se encontraban. Recién ahora están encontrándolos. Esta ciudad llamada Ságico resurgió de las aguas por primera vez en el 2018, ¿no? Antes del reality sanitario global, ¿no? Y lo estudiaron, así como también un palacio, o sea, antes del reality sanitario global emergió de las aguas, o sea, no es que ahora recién no.
Eso es periódicamente, porque ahora lo quieren hacer sensacionalismo. Entonces, ahí encontraron en Ságico un palacio. Ahí está, un palacio. Con el avance de los años, han hallado edificios residenciales, administrativos, una fundición, una fortificación masiva, torres de hasta 6 metros de ancho, un almacén monumental de varios pisos y un complejo industrial. Esta es la cuenca del río Karun, ahí está, que nace en Irán, en Persia, y que alimenta al río Tigris. Bueno, los arqueólogos han estado trabajando bajo presión para excavar y documentar rápidamente antes de que se vuelva a sumergir. Se hunde, se sumerge, se hunde, se sumerge. Así es, no es que haya un cambio climático. Se hunde y se sumerge. Han quedado impactados por el buen estado de conservación de estas paredes de ladrillos. Están secados al sol y estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. O sea, se abandonó hace siglos, ¿no? Pero hace 40 años estuvieron bajo el agua, y otra vez por las represas y todo eso, y otra vez vuelven a emerger cuando baja el nivel del agua del río. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del año 1350, el terremoto que marca el fin del imperio de Mitanni. En esta época, las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También han encontrado 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes hechas de arcilla sin cocer, del periodo asirio medio. Es cuando vimos el tema del muro procesional asirio-arameo, justamente de esa época. De esa época han encontrado las 100 tablillas cuneiformes del asirio medio. Algunas de estas tablillas se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los sobres de las tablillas son cántaros. En vez de folders, ellos usaban cántaros. Usaban cántaros y las hojas eran las tablillas y los ponían en los cántaros. Ahí tenían sus archivos. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del periodo Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. Esta es la zona norte de Mesopotamia. Todo eso era el imperio Mitanni, toda la zona norte. Desde Mosul hasta Siria, todo eso. Por eso se llamaban también rey de Siria la Biblia. La Biblia los llama rey de Siria o rey de Mesopotamia. Para evitar el deterioro, cuando el nivel del agua vuelve a subir, los edificios excavados son cubiertos completamente con plástico y son rellenados de grava como parte de un extenso proyecto de conservación. Aquí está. O sea, eso es lo que está pasando con el cambio climático. En verdad es que están embalsando. No es que haya cambio climático, están embalsando. Bueno, esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Entra en nuestras redes que están acá. Entra en nuestras redes. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.